Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un programa especial porque me parece, no, a mi juicio, que los segmentos que normalmente tenemos los miércoles, que es lo más destacado, las payasadas políticas y bajo la lupa, todos se pueden resumir en lo que ha sucedido en Perú el día de hoy en cuestión de horas. Creo que fue una hora más o menos o 2 horas en donde se desarrolló absolutamente todo. Así que bueno, tengan en cuenta que todo lo que vamos a hablar es lo más destacado del día, pero también hay elementos de payasadas políticas y elementos que hay que tener bajo la lupa. Así que bueno, evidentemente empezamos con el inicio de esta historia bastante triste y patética, que es lo que les había comentado, por cierto, el día de ayer. El Congreso de Perú tenía previsto el día de hoy discutir nuevamente la vacancia del presidente Pedro Castillo por los nuevos escándalos que siempre o que habían surgido. Recordemos que ya en 2 oportunidades el Congreso trató de hacer esto. En primera instancia falló porque ni siquiera se llevó a discusión. En segunda instancia sí se llevó a discusión, es decir, se lograron conseguir más votos, sin embargo no se alcanzaron los 87 votos necesarios para implementar la vacancia y aparentemente para el día de hoy tenían ya los votos suficientes para implementar esta vacancia. Sería la tercera y bueno, esto a raíz de que cada día que pasa bajo la presidencia de Pedro Castillo, lo que surgían eran nuevos escándalos, nuevas, tanto directamente con él como con gente de su alrededor, ¿no? Nuevas acusaciones, nuevas investigaciones, por lo que evidentemente lo hacían blancos de nuevas vacancias. ¿Por qué? Porque eran recursos nuevos que no se habían discutido en el pasado. ¿Qué sucede? Pedro Castillo, para evitar esto, trató de aplicar una fórmula bastante, digamos, común de dictador suelo, ¿no? Y es que antes de que el Congreso siquiera pudiera discutir la vacancia, Pedro Castillo lo disolvió en una cadena o en una alocución que hizo a los ciudadanos del país. El señor Pedro Castillo, bueno, dijo que el Congreso, al tratar de impulsar estas vacancias, estaba de una u otra manera tratando de cortar el hilo constitucional, estaba tomando medidas en contra de la ciudadanía del Perú y bueno, querían imponer su visión sin haber ido a unas elecciones, por lo que él tomaba la decisión de disolver el Congreso, tomaba la decisión de implementar un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y además tomaba la decisión de eventualmente llamar a unas nuevas elecciones legislativas para cambiar el Congreso. Acá les voy a poner parte del discurso que dio el día de hoy, que fue lo que inició toda esta serie de eventos que les voy a describir. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga
comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Bueno, en primer lugar, yo quiero que vean un poco el lenguaje corporal de Pedro Castillo. Yo creo que él sabía que lo que estaba cometiendo era una locura. No entiendo por qué la terminó haciendo al final. Me imagino que dijo, bueno, si igual me van a vacar, lo arriesgo todo con esta última jugada, ¿no? Lo peor que puede hacer es que le salga mal, como evidentemente le salió, y ya estaré dando los detalles más adelante, pero no sé si se dan cuenta que las manos como que le están temblando y lo pueden ver en el movimiento del papel que está leyendo. Bueno, ahí vieron todo el discurso, o mejor dicho, la parte más importante del discurso sobre las políticas que este señor quiso implementar. Evidentemente, apenas salió esto, bueno, fue un boom, tanto en los medios de comunicación como en el sector político, porque se la empezó a acusar directamente de ser un dictador, de querer implementar una dictadura, de querer romper el hilo constitucional, ¿no? Y bueno, de querer abusar del poder, que es una de las tantas advertencias que ya se había venido diciendo desde incluso la campaña, porque estos elementos lamentablemente funcionan con exactamente la misma receta y la misma fórmula en toda la región. No tienen ningún tipo de diferencia. Sencillamente que, bueno, este es un señor que está empezando y que tiene un contexto político distinto al que, por ejemplo, tuvo Hugo Chávez en Venezuela, pero evidentemente los objetivos son los mismos. Bueno, habiendo pasado esto, inició, digamos, el descontento. Y en gran parte es porque, bueno, esto tengo entendido que no es un recurso ilegal como tal. Creo que sí lo puede, creo que la disolución del Congreso sí la puede llamar un presidente, pero tiene que tener, creo que el apoyo de los ministros o algo por el estilo, cosa que él evidentemente no tenía. Además, si te vas a lanzar en algo así, asumo yo que deberías tener el apoyo de los militares, ¿no? De los cuerpos de seguridad, que son los que están armados, y por lo menos de algún sector de la población. Él se quiso lanzar un Fujimorazo, ¿no? Lo que tanto advirtieron que iba a hacer Keiko Fujimori si llegara a la presidencia fue lo que terminó haciendo el señor Pedro Castillo, con la diferencia de que lo hizo sin apoyo de absolutamente nadie, lo cual evidentemente es darse un tiro en un pie. Él tiene unos niveles de popularidad, creo que alrededor del 20% o incluso menos, ¿no? El apoyo a las Fuerzas Armadas, sabemos que desde el principio nunca ha sido en su favor. Las Fuerzas Armadas más bien estaban en favor de la candidata que supuestamente perdió esas elecciones. Y bueno, él no ha podido conformar un gobierno sólido desde que está en el poder, que no llega ni siquiera al año y medio. Tenía 1 año, 5 meses desde que él asumió la presidencia de Perú y aún así no podía solventar eso. Entonces, si no tienes apoyo de los militares, si no tienes apoyo de la gente y si no tienes apoyo de tu propio círculo, ¿cómo se te ocurre llevar a cabo esta medida? A él haber anunciado esto, bueno, le renunciaron casi que de inmediato por lo menos unos 7 ministros, ¿no? Si hubo una que salió diciendo que estaba con Pedro Castillo y después tuvo que recular porque evidentemente ya todo estaba perdido. Les estoy diciendo que esto pasó en un periodo de tiempo bastante corto. Y la vicepresidente, que es la que están viendo en pantalla, Dina Boluarte, también rechazó directamente esta acción. Rechazó la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional, así lo catalogó, con el cierre del Congreso. Y después también catalogó esta acción como un golpe de Estado. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Posterior a ello, ¿no? Salió un comunicado oficial también de las Fuerzas Armadas. Repito, otro sector muy importante si quieres tomar este tipo de medidas, en donde básicamente están diciendo que las Fuerzas Armadas son respetuosas del orden constitucional y digamos que de una u otra manera ellos o su trabajo sí es apoyar, ¿no?, al presidente de Perú, pero no cuando precisamente rompe el hilo constitucional. Por lo que le dieron su apoyo en esta instancia fue al Congreso de Perú, Congreso que Pedro Castillo trató de disolver. Después de este comunicado, precisamente lo que se inició fue la votación para la vacancia de Pedro Castillo. Les recuerdo, hubo dos intentos de vacancia anteriormente, ambos fallaron, ¿no? Se necesitaban 87 votos por parte del Congreso para que esto fuese, digamos, legal, ¿no? Votaron 101 congresistas a favor de la vacancia, lo que implica, me imagino yo, que algunos de los de la propia coalición de Pedro Castillo, así como sus propios ministros renunciaron, me imagino yo que algunos de la coalición también, digamos, expresaron su disgusto, porque de una u otra manera
Habrá alguno que sí respetará el hilo constitucional, pero habrán otros que no quieren ser retratados como los defensores de este individuo que trató de implementar otra dictadura en la región. Entonces, con 101 votos, se necesitaban 87, con 101 votos se logra la vacancia constitucional de el presidente Pedro Castillo, por lo cual ahora la presidenta es precisamente la vicepresidente que les coloqué anteriormente, que desde un principio rechazó estos hechos. Ante ello, Pedro Castillo, ¿qué hizo? Lo que hace cualquier tirano, cualquier dictador cuando ya está en decadencia y tiene a todo el mundo en su contra. Se da la fuga. Pedro Castillo de la nada desapareció. Iniciaron los rumores en redes sociales y bueno, algunas informaciones extraoficiales por parte de gente supuestamente cercana a los hechos en donde Pedro Castillo iba a tratar de instalarse en la Embajada de México, lo cual tiene mucho sentido. O sea, basta con recordar quién es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer se estaba solidarizando, por cierto, con Cristina Kirchner por la condena de 6 años y la inhabilitación perpetua que le dieron para ejercer cargos públicos debido a, bueno, los múltiples casos de corrupción que hubo. Entonces, evidentemente, un tirano como Pedro Castillo iba a ser bien recibido por el gobierno mexicano dirigido por Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, y esto también lo pudimos ver en redes sociales, bueno, hubo personas que estaban tratando, ¿no?, de evitar que de una u otra manera el presidente de Perú, Pedro Castillo, llegara a la embajada de México. ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, bloquearon el acceso a la embajada precisamente para que en su intento de huida Pedro Castillo no pudiera llegar a las instalaciones. Curiosamente, el rumor parece que sí era cierto, ¿no? Y Pedro Castillo fue capturado por la policía de Perú, ¿no? Y bueno, fue llevado después a la prefectura, tengo entendido que fue llevado. Acá están viendo las primeras imágenes de Pedro Castillo cuando fue detenido por los cuerpos de seguridad. Entonces, bueno, le llegó la desgracia a este tirano que desde un principio yo dije, este señor no va a terminar su mandato y no lo va a terminar porque precisamente no contaba con el apoyo de ciertos grupos. La ciudadanía tenía que tener, si no va a contar con el apoyo de los militares, tiene que tener un apoyo de la ciudadanía, pero enorme, o sea, un 80%, tipo Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, no tenía nunca el apoyo de los militares, ese nunca lo ha tenido. El apoyo de la ciudadanía, bueno, se desplomó de inmediato. Él apenas tenía unos meses y ya tenía la popularidad de menos de un 30%, y en estos momentos está alrededor de un 20% o incluso menos. Y lo que vimos es que incluso la gente cercana a él, su círculo, su gabinete, tampoco era que estaban muy convencidos con el señor Pedro Castillo, y estamos viendo el resultado. Se la quiso tirar de loco y le ha salido el tiro por la culata. Así que importante, y creo que eso es una buena noticia que se suma a la del día de ayer, en donde Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y también a inhabilitación política permanente. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También es importante que se suscriba acá al canal de YouTube, que por supuesto active la campanita para que cada vez que tengamos contenido exclusivo usted sea el primero en enterarse, que le dé like y que por favor lo comparta con sus familiares y amigos para que ellos también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y así evitamos Pedro Castillos en el futuro. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.